Hola, muy buenas tardes. Somos Cristian David Sotelo y Jean-Pierre Rodríguez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad EXI. Hoy les vamos a presentar nuestro proyecto titulado Medición y análisis de velocidad y distancia en un robot móvil con encoders y Python. Este trabajo hace parte de nuestra asignatura de Ciencia de Base de Datos. Espero les guste. Y ahora les diré una descripción de nuestro proyecto. Este proyecto surge con la necesidad de contar con un sistema confiable que permite medir la velocidad y la distancia recorrida por un robot móvil utilizando sensores económicos, pero precisos como los encoders. En robótica, conocer estas dos variables es fundamental para tareas como navegación, control de trayectoria, mapeo y análisis del comportamiento del robot en diferentes superficies o condiciones de movimiento. Sin mediciones exactas es imposible lograr un desplazamiento estable o implementar algoritmos avanzados de control. Lo que planteamos es un sistema completo que inicia desde la captura física de los datos para así hacer pasar por un procesamiento interno en el microcontrolador y termina en un análisis computacional en Python. Los encoders instalados en las ruedas generan pulsos a medida que el robot se desplaza. Cada uno de estos pulsos representa una fracción del giro de la rueda. Por lo tanto, al contar los pulsos y medir el tiempo entre ellos, podemos obtener información muy precisa sobre cómo se está moviendo de nuestro robot, nuestro proyecto. Luego enviamos los datos al computador mediante comunicación serial, donde Python se encarga de procesarlos utilizando fórmulas de cinemática y herramientas de análisis como son mediana, varianza, y demás, etcétera. Esto nos permite calcular también la velocidad angular, la velocidad lineal, distancia recorrida y visualizar gráficas en tiempo real o en postprocesamiento. Con este proyecto no solo buscamos obtener mediciones, sino también comprender cómo varía el comportamiento del robot frente a diferentes condiciones. También seguimos con el propósito también es garantizar que las mediciones sean lo suficientemente confiables para poder utilizar este sistema en futuras aplicaciones como algoritmos de navegación autónoma, controladores de velocidad o incluso proyectos que involucran inteligencia artificial. Además, el objetivo incluye validar la coherencia entre los datos medidos y el movimiento real del robot, identificando posibles errores del robot, identificando también pérdidas de información o variaciones en la medición según el tipo de superficie, velocidad, condiciones o variaciones del entorno. En resumen, pues nuestro objetivo general es crear un sistema integral que permita transformar los pulsos generados por los encoders en información útil, clara y precisa sobre la velocidad y desplazamiento del robot, asegurando una base sólida para análisis más avanzados y futuros desarrollos dentro de la asignatura de ciencia de base de datos. Entonces así implementaremos los encoders en el robot móvil y garantizar que su instalación y lectura sean correctas, ya que los sensores también hay que recordar que tienen que ser calibrados para que puedan entender los pulsos generando una vuelta y verificar que el microcontrolador sea capaz de captar estos pulsos sin perder información. Esta etapa es fundamental porque la calidad de los datos depende directamente de la corrección detección del movimiento de las ruedas. Como se sabrá, también tenemos que procesar los datos capturados con los encoders en Python, aplicando las ecuaciones necesarias para convertir los pulsos en información útil para así poder sacar medida, mediana y varianza, así como también su velocidad lineal, angular y distancia recorrida. En esta fase buscamos que Python no solo haga los cálculos, sino que organice los datos, los filtre si es necesario y permita analizar tendencias o comportamiento del robot. Y como último, general, visualizaciones y gráficas que permitan interpretar fácilmente los resultados que se incluyen para representar cómo haría la velocidad, cómo evoluciona en el tiempo, identificar patrones de aceleración y frenado. Las gráficas son claves para validar cualquier sistema de medición. Finalmente, pues como ya les había dicho, también aparte de validar la precisión del sistema, comparamos las mediciones y analizamos posibles errores. Con esto buscamos asegurar que el sistema sea confiable y pueda usarse en proyectos más avanzados dentro de los próximos cursos de ingeniería de base de datos. Arquitectura completa del sistema que mide y analiza el movimiento de un robot usando encoders ópticos. Entonces, primero, el proceso inicia con el encoder óptico, que es el sensor encargado de medir el movimiento de las ruedas del robot. Este dispositivo genera pulsos cada vez que la rueda gira y gracias a esos pulsos es posible calcular la distancia recorrida, la velocidad real y también la dirección del giro. En pocas palabras, el encoder convierte el movimiento físico de la rueda en datos digitales que describen exactamente cómo se está desplazando el robot en tiempo real.
Segundo, Arduino, que sería la adquisición y procesamiento inicial. Esos pulsos llegan directamente al Arduino, que actúa como el encargado de capturar y organizar la información. El Arduino recibe las señales del encoder mediante interrupciones, las convierte en números y las estructura para enviarlas al computador. Esta etapa garantiza que ningún pulso se pierda y que toda la información del movimiento llegue ordenada y con precisión. Excel almacenamiento de datos, que sería una vez que el Arduino envía los datos, estos se guardan en un archivo Excel que almacena la cantidad de pulsos de cada rueda, el tiempo de movimiento y el tiempo en el que se registraron. Excel funciona como el repositorio donde queda guardado todo el historial del movimiento del robot. Cuarto, y menos importante, el Jupyter Notebook, análisis y visualización. En el último paso realizamos en Jupyter, donde cargamos el archivo de Excel y aplicamos análisis estadísticos con pandas. Aquí calculamos valores clave como la media, la mediana, la desviación estándar y los cuartiles. Luego con Matplot generamos gráficas que muestran la evolución de los pulsos, comparaciones entre la distribución de movimientos y el comportamiento completo del robot. Esto nos permite interpretar los datos de forma visual y detectar patrones irregulares. En resumen, este flujo sería Encoder, Arduino, Excel y Jupyter para medir, registrar y analizar con precisión el movimiento del robot. Lógica de programación de nuestro proyecto, es importante entender el funcionamiento del código, puesto que este sistema lo que permite es la medición en tiempo real de las velocidades, ya sean angulares, lineales, distancias y las direcciones recorridas por cada una de las ruedas. Además, el robot puede tanto avanzar como retroceder, girar en sentido tanto izquierda y derecha y mantener sus velocidades que son enviadas desde un dispositivo Bluetooth. La configuración del carro se realizó de la siguiente forma. En las primeras cuatro líneas de código podemos observar que estamos definiendo las variables físicas de las ruedas, como lo son el diámetro, el radio, la cantidad de pulsos por vueltas del encoder y el valor de la circunferencia. Estos pues nos va a ayudar a permitir a encontrar datos como lo son de velocidad y de distancia, para luego definir los pines del puente H. Es importante entender que cada pin para el PWM está controlado por una velocidad, dos pines para controlar el sentido de giro y para también hacer el envío de los comandos Bluetooth usamos una función char de comando, el último comando que nos permite recomar los comandos anteriores, definir las velocidades de las ruedas y una variable la cual nos va a permitir aumentar y disminuir la velocidad de las ruedas y nosotros lo decimos. Ahora bien, al cada rueda tener un encoder para su respectiva medición de velocidad, encontramos que estas dos cuentan con unas señales para un canal A y un canal B. Estas variables son tipo volátil porque entre las interrupciones deben actualizarse directamente y también deben de guardar la dirección que se está generando, como lo observamos a continuación. Ahora bien, podemos denotar las interrupciones que se generan tanto para la rueda izquierda como derecha. Esto lo que nos permite entender es que cada vez que se ejecuta el código, cambia de canal A del encoder. Es posible leer tanto los canales A y B y en caso tal de que ambos canales tengan el mismo valor, la rueda va a girar hacia adelante. Sin embargo, si llegan a detectar un valor distinto, la rueda girará hacia atrás. Esto también va a significar que dependiendo de su valor, la dirección de movimiento del carro puede llegar a variar. Ahora bien, para entender el sentido del movimiento del robot es importante tener en cuenta la definición de las siguientes variables, en donde pues dependiendo de los valores asignados, ya sea para la rueda izquierda o derecha, el carro va a avanzar, retroceder, girar a la derecha o girar hacia la izquierda. Como podemos observar, si queremos lograr un movimiento de avance, tenemos que definir valores iguales tanto para la rueda de la izquierda como para la derecha. En el sentido contrario y que queremos que la rueda vaya hacia atrás, tiene que ambos tomar un signo negativo como lo está definido el -1 y el -1. Mientras tanto, que para permitir que estos giren tanto en sentido hacia derecha o izquierda,
debemos de configurar los valores para que uno de ellos tenga un dato mayor con respecto a la otra y así lograr el movimiento deseado. Ahora bien, en cuanto al procesamiento de las señales Bluetooth, contamos con la definición de que según el tipo de señal que enviemos definida por los números del 1 al 0, vamos a permitir el movimiento de nuestro vehículo, como está definido en el 1 para el avance, el 2 para el retroceso, 3 derecha, 4 hacia la izquierda. Asimismo, también definimos otras variables que nos van a permitir modificar las velocidades de cada una de las ruedas. Esto con fines de permitir los giros ya sea en el sentido derecho e izquierdo. Uno de los aspectos más importantes del código para entender en qué parte está haciendo la captación del dato lo encontramos en esta parte definida tanto en void encoder left como void encoder right, la cual irá recopilando los datos de las interrupciones detectadas para posteriormente definirlas en un print y poderlas mostrar en nuestra pantalla. Dentro de los datos que se van a poder mostrar, vamos a poder verificar el número de pulsaciones que se detectan por rueda dependiendo del sentido de movimiento, la velocidad angular de cada una de las ruedas, la velocidad lineal y el sentido de giro que está detectando estos sensores de velocidad. Siguiente video vamos a mostrar cómo se añade y cómo se muestra y cómo se exportan los datos recopilados por el Arduino al CCB y el funcionamiento del proyecto del robot. Para el proceso de importación de los datos tomados por el Arduino a un archivo tipo CSV, es posible realizarlo directamente desde el mismo Excel. Para ello vamos a realizar el siguiente procedimiento. Inicialmente vamos a seleccionar el apartado de opciones, vamos a buscar aquí mismo complementos. En la parte de administrar vamos a seleccionar complementos com. Luego en ir, aquí tenemos que asegurarnos que esté marcada la opción de Microsoft Data Streamer for Excel. Esto lo que va a hacer es que va a captar todos los datos que el Arduino lea una vez que ejecutemos el código. Como podrán visualizar, se nos habilita una opción totalmente nueva en el Excel y que los datos se empiecen a ser recopilados desde esta hoja. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos desde que nuestro computador esté directamente conectado al Arduino y posteriormente se ejecute su código para que eventualmente todos los datos empiecen a ser captados como se muestra a continuación. En este proyecto trabajamos con un archivo CSV llamado datos encoders.csv que contiene los valores de los pulsos capturados por los encoders de las dos ruedas de un robot, la rueda izquierda y la derecha. El objetivo del código es leer esos datos, organizarlos y luego calcular varias medidas estadísticas que nos permiten entender cómo se están comportando ambos encoders. Entonces, para que sirvan las librerías rápidamente, en este programa utilizamos principalmente a Pandas, una librería de Python diseñada para manejar tablas de datos parecidas a las hojas de cálculo. Utilizamos OS, la librería OS la utilizamos únicamente para verificar si el archivo CSV realmente existe en la carpeta del proyecto. Bueno, entonces la explicación pues así rápidamente paso a paso del código.
Sería primero importar las librerías que se cargan en pandas y nos que son necesarias para manejar los datos y comprobar si el archivo existe. La segunda sería la verificación del archivo, pues para el programa revisar si el archivo está disponible y si no, muestra un mensaje de error. La tercera sería la carga del archivo CSV. Si el archivo existe, se lee usando el p.read CSV, indicando que el separador es y que los diagonales están marcados. El cuarto es mostrar toda la tabla, se imprime la tabla original para que el usuario vea todos los datos antes de procesarlos. El 5 sería la separación de las columnas, que se crean dos tablas nuevas, una sola con los pulsos de la rueda izquierda y otra con los pulsos de la rueda derecha. Y por último serán los cálculos de las estadísticas para cada rueda de compounds que se calculan con la mediana, la media, la varianza, la desviación estándar, los percentiles en 25, 50 y 75%. Y por último la impresión de los resultados para que se muestren en pantalla con todas las características calculadas para cada rueda. Ok, bueno, entonces ahora les voy a explicar rápidamente lo que son los conceptos estadísticos explicados en este proyecto, que sería primero la medida, que es la medida es el promedio de los valores en este proyecto, nos dice cuántos pulsos en promedio está generando cada rueda durante la recolección de datos. Y pues nos sirve para tener una referencia central del comportamiento habitual del encoder. La mediana sería el valor que queda justo en la mitad cuando se ordenan todos los datos en datos con valores muy altos o muy bajos. La mediana evita que esos extremos afecten el resultado en los encoders y la mediana nos ayuda también a saber cuál es el valor central típico de los pulsos, incluso si hubo lecturas anormales. Y la varianza nos mide qué tanto se dispersan los datos respecto a la media. En nuestro caso indica si los pulsos de la rueda cambian mucho o si son bastante constantes. Una varianza alta puede significar que el encoder está registrando pulsos muy irregulares. La desviación estándar, pues como sabemos, es la raíz cuadrada de la varianza. También mide la dispersión, pero en las mismas unidades de los datos nos permite saber qué tan uniformes son las lecturas de los encoders. Por ejemplo, una desviación pequeña, el encoder es estable. Una desviación grande, las lecturas varían demasiado. En el percentil 25% o cuartil 1 es el valor por debajo del cual cae el 25% de los datos. En el proyecto de lecturas de pulsos fueron menores a este valor. Sirve para ver cómo se comportan los valores. En el percentil 50%, cuartil 2 mediana, es lo mismo que la mediana, la mitad de los datos están por encima y la mitad por debajo. En el percentil 75%, cuartil 3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75% de los datos. Este cuartil, perdón, nos permite entender los valores altos sin tomar el máximo que podría ser extremo o atípico. Y como conclusión, con este código podemos analizar de forma precisa cómo se comportan los encoders del robot. Las estadísticas calculadas nos ayudan a detectar variaciones, comprobar estabilidad y comparar el comportamiento entre la rueda izquierda y la derecha. El uso de pandas facilita todo el proceso, desde la carga de datos hasta el análisis. Bueno, les voy a explicar un poco de para qué se usan las librerías en esas líneas de código, usando pandas específicamente con funciones estadísticas de las series columnas de datos. Bueno, Pandas se utiliza para calcular las estadísticas directamente desde una columna de datos sin tener que programar las fórmulas a mano. En este caso, pues las columnas de pulsos, punto y coma L, contienen los pulsos que generó la rueda izquierda del encoder del robot. Pandas permite hacer esto fácilmente, calculando el promedio como min, sirve para saber el valor promedio de los pulsos. Calcular el valor central, sabemos que es median, te dice cuál es el valor que queda en la mitad. Para calcular qué tan dispersos están los datos, sería var y STE. Var, como sabemos, es varianza y STE, desviación estándar. Pues las funciones sirven para ver si los pulsos son constantes o si cambian demasiado. Las percentiles o cuartiles, utilicemos quantail, te dice los valores que los datos en partes, ya sean con 0,25, que es el 25 de los datos, 0,50, el 50% de la mediana, o 0,75, pues 75%, como sabemos ya, que sirven para analizar los valores bajos, medios o altos, ya sea pues para la distribución. Y pues resumidamente, estas librerías usan pandas para obtener las principales estadísticas de las columnas. Para los pulsos de la rueda izquierda con pandas, pues podemos calcular fácilmente ya sea la mediana, la varianza y la desviación estándar con los con el inicio de la sección de las gráficas, que sería en Python el print, sección de gráficos, MATLAB, análisis de pulsos. Este mensaje solo avisa que comienza la parte del código donde se generan los gráficos basados en los datos procesados previamente. Seguiríamos con la gráfica de líneas en la evolución de los pulsos, perdón, creación del lienzo, que sería plt.figure,
Aquí se crea un espacio o lienzo donde se colocarán dos gráficos lado a lado. La figura mide como 14 pulgadas de ancho y 5 de alto. El gráfico de la rueda derecha, que sería el PLT subplot, con sus diferentes, que sería la que divide la pantalla en una fila y dos columnas, activando la primera posición. El PLT plot dibuja la línea que representa cómo van cambiando los pulsos de la rueda izquierda en cada muestra de tiempo. La gráfica de la rueda derecha activa la segunda posición del arreglo de gráficos, traza la línea con los pulsos de la rueda derecha. Cuando se muestran ambos gráficos con Tab Layout, acomoda automáticamente, los gráficos para que no se tapen entre sí. El show muestra las dos gráficas de forma visual. El gráfico de las barras es la preparación de datos en etiqueta de barras, ya sea aquí que se crean las listas con los nombres de las ruedas, sus medidas y sus desviaciones estándar. La creación del gráfico con plt.bar dibuja las barras. El year agrega la barra de error para mostrar la variabilidad de cada rueda. Capsize 7 añade una terminación en la punta de la barra de error para hacerla más visible. Y el gráfico de la proporción de movimientos cuenta cuántas veces aparece cada tipo de movimiento en el dataset. En el dibujo del gráfico circular, el plt.py genera el gráfico circular, el labels coloca el nombre de cada movimiento, AutoPST muestra el porcentaje con un decimal, el starlang igual a 90, así que el gráfico inicia desde arriba, el edge color black dibuja un borde negro en cada sección. Los histogramas con cuartiles en distribución de pulsos permiten ver las distribuciones de los pulsos. Entonces, en este sería keys, divide los valores en 20 barras bins. La altura de cada barra indica cuántos datos caen en ese rango. En las líneas de cuartiles, cada línea vertical representa P25, primer cuartil, P50 mediana y P75, tercer cuartil. Listo. Sí. Ok. Valores de pulsos en el tiempo. La primera gráfica de líneas. En estos gráficos aparece una línea que va subiendo y bajando. Cada punto de la línea representa el número de pulsos registrados en una muestra de tiempo. En nuestros valores observados, la rueda izquierda pulsa más altos, más actividad y mayor variación. En la rueda derecha, pulsos más bajos, menos actividad y más estabilidad. En la gráfica la segunda gráfica, que es de barras, medias y barras de error, aquí aparecen dos barras, una para la media de la rueda izquierda y otra para la media de la rueda derecha. En nuestra interpretación de nuestros valores, si una barra es más alta, esa rueda produce más pulsos. Si la barra de error, la línea es alta, el comportamiento es menos estable. Si la barra de error es baja, los pulsos son más parecidos entre sí. En nuestros datos, la izquierda tiene más media y más variación. La derecha tiene menos media y menos variación. En nuestra tercera gráfica, en porcentajes de cada movimiento, los valores mostrados en la torta indican qué porcentaje del total representa cada uno de los movimientos del robot, ya sea avanzar, girar a izquierda o retroceder. Esos valores, digamos que son mayor porcentaje de movimiento más frecuente, menos porcentaje de movimiento realizado pocas veces. Y esto se resume en cómo se comportó el robot durante toda la prueba. En nuestro caso, se ve que la mayor parte del tiempo estuvo avanzando. Y en la cuarta, que sería la distribución de los pulsos, en barras del histograma representan cuántas veces aparece un rango de pulsos, que serían las líneas verticales de colores como el P25 o el 25% de los datos que son menores a ese valor. En P50, la mediana, la mitad de los datos están por debajo o por encima. En el P75, el 75 de los datos están por debajo de ese valor. En nuestra interpretación de los datos sería que en la rueda izquierda los cuartiles están en valores más altos o pulsos más fuertes. En la derecha los cuartiles son más bajos, pulsos más pequeños y las barras están muy dispersas, que significa señales inestables. Si están concentradas en el rango, tienen un comportamiento estable. Las conclusiones obtenidas a partir de la elaboración del proyecto se constituyen de las siguientes. Inicialmente, al integrar los encoders en el sistema de movilidad, fue posible la medición con una precisión de la distancia recorrida y la velocidad para cada rueda. Esto pues nos permite evaluar de forma objetiva en qué sentido se está moviendo el robot y asimismo detectar alguna irregularidad en su desplazamiento. Otra de sus ventajas es que el procesamiento de datos en el Arduino y su posterior análisis en Python facilitaron la comprensión del funcionamiento real del robot. Esto nos permite identificar patrones, tendencias para aspectos en mejorar en su rendimiento.
Una de las dificultades que se encontró a la hora de esta elaboración fue obtener unas lecturas estables y precisas en los encoder, puesto que cualquier variación pequeña en la señal o en su configuración en las interrupciones programadas en el código de Arduino podría alterar la calidad de los datos, dificultando su análisis. Finalmente, comparar la media de los pulsos de tanto de la rueda izquierda como derecha nos permite detectar rápidamente si una rueda está moviéndose más lento que la otra. Esto podría verse ya sea por fallas en el motor o aspectos más asociados, temas físicos como lo son la fricción. Por último, la desviación estándar y los cuartiles detectados nos permiten medir la estabilidad de velocidad y si la desviación estándar es baja, nos permite identificar que la velocidad fue constante y el control funcionó bien.